Bueno, muchísimas gracias, Román, por la introducción y sobre todo muchísimas gracias a KIB Family Office de invitarme a esta conferencia. Estoy en este momento compartiendo mi pantalla, como también lo hizo Román. También para recordar, Zoom a veces es un poco interactivo, entonces si no pueden ver la pantalla, se puede dar clic aquí o se puede hacer el switch entre cámara y la pantalla para que puedan seguir bien la presentación. Solo como una pequeña introducción, Catch Investment Group es una gestora de deuda privada, ¿no? Es muy importante entender la diferencia entre deuda privada y deuda pública. Nosotros hace años identificamos la deuda privada como una oportunidad única para invertir y hemos tenido mucho éxito en Latinoamérica porque aquí hay mucha demanda normalmente para inversiones muy conservadoras. Catch, les voy a explicar un poco más en detalle más adelante de qué se trata exactamente. Catch Investment Group, para los que no nos conocen, nosotros tenemos un fondo que está domiciliado en Luxemburgo. De hecho, tenemos varios fondos. Voy a hablar de nuestro flagship hoy, que es el Global Lending Opportunities. Todos los fondos que manejamos están basados en Luxemburgo, que es la mejor jurisdicción para tener un fondo mutuo. Aparte de eso, nosotros tenemos oficina aquí en Panamá. Yo en este momento estoy en Panamá. Soy suizo, tal vez se dan cuenta por el acento, pero estoy basado en Panamá. Luego también tenemos oficina en Sao Paulo, en Brasil. Tenemos una oficina en Suiza, en Zurich. Y nuestra oficina principal realmente de la gestión está en Londres. Realmente actualmente tenemos 125 millones de activos en la gestora y aparte manejamos algunos productos aparte que también tienen como 50 millones de activos bajo gestión. Muy importante para darles una pequeña introducción a qué es la deuda privada y en dónde exactamente nosotros nos enfocamos. La deuda privada, como yo dije, se diferencia muy fuertemente de la deuda pública o digamos de los bonos que están cotizados en bolsa. Realmente estamos hablando de préstamos directos a empresas que no están listados en bolsas. ¿Okay? La ventaja principal de la deuda privada es que normalmente cuando uno da préstamos en una manera privada, solo lo hace contra garantías muy fuertes. Y esas garantías pueden ser colaterales, garantías personales, pueden ser hasta seguros. Hay muchas oportunidades de obtener seguros para realmente de protegerse. En cambio, en la deuda corporativa, por ejemplo, el 96% de todos los bonos que uno puede comprar en la bolsa no tienen garantías, son unsecured, como se llama en inglés, y eso significa que si hay un problema con los bonos, como ahora lo estamos viendo en algunos ejemplos, ¿no? Con Avianca, por ejemplo, o algunos bonos soberanos como Argentina, Venezuela, Líbano, Ecuador, que si sabemos que ese tipo de bonos tienen problemas, la recuperación es muy baja y uno puede perder mucho dinero. Si uno tiene garantías reales que cubren los préstamos, el riesgo es muchísimo más bajo. Ahora, en el universo de la deuda privada, como pueden ver en la pantalla, es muy amplio y nosotros en Catch Investment Group, nosotros nos decidimos de enfocarnos solo en los segmentos más conservadores dentro de la deuda privada. Entonces, ¿cómo podemos medir el riesgo? Nosotros lo miramos a través de dos factores. Primero, la duración y segundo, el riesgo de tener una pérdida. Nosotros nos enfocamos en los segmentos donde la duración es muy corta y también donde el riesgo es muy bajo. Y los ejemplos son préstamos puentes, típicamente con colaterales de real estate, de bienes raíces. Tenemos el factoring y también tenemos el trade finance
o la financiación comercial, como también se conoce. Voy a hablar un poco más en detalle de qué se trata exactamente, pero es muy importante para mí decirles que realmente cuando uno ve deuda privada pueden ser muchas cosas. Nosotros realmente nos enfocamos en los segmentos donde el riesgo es bajo y no un riesgo alto, como por ejemplo en distressed o venture debt y cosas así que tal vez uno ya ha leído un poquito. Ahora, la deuda privada, nosotros no somos los únicos que invierten mucho en la deuda privada, sino hay muchas empresas grandes en Estados Unidos que han aumentado muchísimo su exposición a la deuda privada. Por ejemplo, empresas como KKR, Carlyle, Apollo, Blackstone, se puede ver aquí en la gráfica que en la parte amarilla, que comparado que hace 7 años o hace 10 años, la exposición a la deuda privada ha aumentado mucho, porque hoy en día es muy atractivo invertir en deuda privada. Y aparte de, digamos, de la protección que estamos viendo en la deuda privada, también hay otros factores que han significado que hay muchas más oportunidades en la deuda privada. Y para darles algunos ejemplos, realmente la fecha de nacimiento de la deuda privada fue la gran crisis financiera entre el 2007 y el 2009, cuando tuvimos una crisis muy fuerte. Y el tema es que después de la crisis, como los gobiernos tenían que rescatar bancos bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, UBS fue rescatado, Lehman Brothers se quebró, había otros bancos que se hubieran quebrado en diferentes países si los gobiernos no hubieran rescatado a los bancos. En consecuencia, los reguladores, los gobiernos, en los años siguientes, implementaron nuevas reglas como Basilea III, Dodd-Frank, como Volcker, que significa que los bancos hoy en día tienen más costos de cumplimiento y el costo de capital es más alto. Lo mismo también estamos viendo aquí en Panamá, que cada vez hay más gente trabajando en cumplimiento, hay más costos, los bancos pueden tener menos apalancamiento, están prestando menos, y eso significa que el sector privado ha empezado a reemplazar los bancos en su actividad de lending, de prestar en diferentes países. Y eso se puede ver, por ejemplo, con el ejemplo de Estados Unidos, que cada vez más préstamos se hacen a través del sector privado y menos a través de los bancos. Realmente es una tendencia bastante nueva. Ahora, ¿qué son los retornos que uno puede tener en la deuda privada? Aquí les muestro el retorno acumulado del Global Lending Opportunities. Nosotros tenemos un objetivo de retorno de 8%. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo se compone este retorno y qué son exactamente las estrategias que nos dan este retorno. Pero realmente el objetivo es 8% para la clase en dólares. Y lo que es aún más importante es prácticamente no tenemos volatilidad y no tenemos correlación con los activos tradicionales. Y eso realmente es la diferencia principal entre la deuda privada y también los bonos corporativos que tenemos en el mercado. Si tenemos aquí, por ejemplo, el mes de marzo, vimos que todo corrigió. Tuvimos una corrección de high yield, de bonos corporativos, de las acciones, pero nuestro fondo sigue muy robusto y sigue aumentando, ¿no? Esa es la parte más importante. No hay volatilidad. ¿Por qué no hay volatilidad? Porque las estrategias son muy conservadoras, no dependen, digamos, de la bolsa, del sentimiento de los inversionistas. El fondo, específicamente el Global Lending Opportunities Fund, es un fondo muy diversificado con exposición a diferentes estrategias en diferentes partes del mundo. Tenemos las diferentes estrategias, como vieron en la gráfica, que son las estrategias más conservadoras que tenemos en la deuda privada. Las estrategias son el factoring, trade finance, tenemos real estate bridge loans, financiación puente,
Y también tenemos créditos directos que estamos haciendo, que aquí tenemos en la columna oportunidades de crédito. Los rendimientos que tenemos en las estrategias varían un poquito, pero nosotros estamos muy confiados que siempre logramos un retorno neto de 8% después de fees y todo, 8 neto para nuestros inversionistas, ¿no? Lo que es importante es que este retorno también es muy estable porque las estrategias individuales que tenemos en diferentes países no tienen correlación entre sí, ¿no? Entonces, con esto logramos que la volatilidad es realmente muy baja. Concretamente, la volatilidad ha sido por debajo de 1% en los últimos años. Para explicarles un poquito en breve qué se trata de las diferentes estrategias, tal vez ustedes conocen el tema de factoring, que también se hace mucho en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Factoring realmente significa comprar una factura a un productor y luego el que paga la factura después de un tiempo, típicamente 3 meses, es el comprador del bien y servicio, que típicamente es una multinacional. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el riesgo de recibir el dinero está en la multinacional y no un productor, que puede ser un productor un poquito más pequeño. Ese es el factor número uno. El factor número dos, se hace el factoring comprando la factura, pero también se exigen garantías adicionales como real estate o como activos reales, como maquinaria, y también siempre con garantías personales. Y tercero, la tasa es muy interesante porque el que define la tasa es el productor y no la multinacional. O sea, el productor me paga una tasa alta porque típicamente necesita financiación, pero mi riesgo no es con el productor principalmente, sino con una multinacional. Entonces, eso da una combinación muy atractiva para poder invertir. La segunda estrategia es la financiación comercial, ¿no? O trade finance. Trade finance es la industria más vieja que existe, que ya existe desde hace miles de años. Es muy parecido al factoring. También se trata de financiar un trade con una duración bastante corta. Hay muchas garantías, porque típicamente las garantías son las materias primas. Un ejemplo es, tenemos un exportador de petróleo de Estados Unidos que vende su producto a Alemania, por ejemplo, exporta el petróleo de Estados Unidos a Alemania. Entonces, el importador, el alemán, solo quiere pagar el petróleo cuando el barco llegue al puerto en Hamburgo, pero en Estados Unidos el que vende el producto ya quiere recibir el dinero cuando ponen el producto al barco en Estados Unidos. Entonces, todo el periodo del shipping, que típicamente son 2 meses o entre 1 y 3 meses, depende un poquito de por dónde exactamente es el trade. Este periodo está financiado por el sector privado y se toma como colateral la materia prima. Es una industria muy interesante y ahorita les voy a hablar un poco del riesgo que existe y la tasa de default que tenemos en este tipo de sector, que realmente es muy baja. La tercera estrategia es la financiación puente. Financiación puente principalmente se hace hacia un desarrollador de bienes raíces que tiene un proyecto y tiene que pagar, por ejemplo, un terreno o una propiedad que quiere remodelar. Entonces, el fondo presta dinero contra el colateral, pero típicamente solo presta como un 60% de lo que vale el colateral o el inmueble, que es muy importante. Entonces, hay una garantía muy fuerte. A veces también hay garantías personales. Y segundo, paga una tasa muy alta. ¿Por qué lo hace? Porque los bancos tardan mucho en dar una hipoteca a largo plazo o dar un construction loan, no un préstamo para la construcción. O a veces solo quiere hacer una remodelación que no dura mucho tiempo y después vender el proyecto nuevamente. Y para poder hacerlo, está dispuesto a pagar un interés más alto a un fondo privado que le da el préstamo.
Entonces, igual es un sector muy interesante para el mercado privado. Finalmente, tenemos oportunidades de crédito. No voy a entrar demasiado en detalles aquí. Les voy a explicar más adelante un ejemplo de un préstamo directo que hemos hecho a través del fondo. Ahora, para hablar un poco de los riesgos de cada estrategia, que yo pienso que es muy importante, tenemos primero el factoring. Como vieron en uno de los slides anteriores, la rentabilidad es muy interesante en factoring. Estamos esperando 8 a 14%. Y más importante aún, la duración es muy corta. Estamos hablando de menos de 2 meses. En promedio, son 45 días de una factura que tenemos en el portafolio. Y es un portafolio muy diversificado, porque típicamente una factura solo vale $5,000 o $10,000 y tenemos muchos prestatarios, lo que significa que hay una diversificación muy alta. Lo que tal vez va a sorprender a ustedes es que la tasa de incumplimiento en la parte de factoring a nivel global es menos de 0.5%, ¿no? Y eso sorprende mucho porque es muy bajo, es mucho más bajo que por ejemplo, bonos de high yield, bonos de los mercados emergentes y ese tipo de inversiones. ¿Por qué es así? Porque típicamente si tenemos una empresa que vende una factura y que también da garantías personales y garantías reales, y la factura no es tan alta como en el ejemplo que yo di, que es una factura de $5,000 o de $10,000, realmente hay muchísimo incentivo por parte del productor o del empresario de no tener un problema con esta factura, porque le podría causar un problema mucho más grande. Entonces, a veces para una empresa es más fácil hacer un default sobre un bono de millones de dólares que no pagar una factura pequeña que le causaría mucho problema. Y por eso realmente también el default siempre ha sido bastante bajo. Si uno obviamente lo hace bien y hace todo el due diligence, todos los colaterales están bien, etc. La segunda estrategia es la financiación comercial o trade finance. Trade finance, como vieron, es una rentabilidad un poquito más baja. Estamos hablando de entre 6 y 10%, pero es claramente la estrategia más conservadora que tenemos en el portafolio. La tasa de incumplimiento en promedio, y eso incluye también la última recesión, la gran crisis financiera, realmente es una tasa de default de solo 0.2% o por debajo de 0.2%, ¿no? Que podemos ver en la gráfica acá que es muchísimo más bajo que, por ejemplo, bonos high yield, que tienen una tasa de default en promedio de 3.5%. Y adicionalmente, lo que es muy importante también es que si hay un default, que es muy raro, solo 0.2% de los casos, pero si hay un default, nosotros que prestamos el dinero o que financiamos el trade, típicamente recuperamos casi todo porque tenemos una garantía que es típicamente una materia prima. Entonces, realmente el expected loss o la pérdida esperada que uno tiene en trade finance es alrededor de 0.01%. O sea, es muy estable. No hay volatilidad en esta parte de estrategias. La tercera estrategia que ya les mencioné es la de financiación puente o Real Estate Bridge Loans. Estamos esperando una rentabilidad promedio entre 8 y 15%. Como regla, el desarrollador que tiene un proyecto paga más o menos 1% por mes. Entonces, estamos anualizando, estamos hablando de como 12% para el fondo. Claro, él lo hace porque la duración es corta. A veces hacemos préstamo por 6 meses, a veces por 8 meses, a veces por 1 año, porque claramente cualquier desarrollador que tiene un proyecto de real estate quiere tener una financiación más barata, pero a veces la oportunidad está aquí y está dispuesto a pagar más porque si no, no tiene la oportunidad. A veces en muchos países hay subastas, auctions, ¿no? Entonces, un desarrollador gana un proyecto en una subasta
tal vez tienen solo 30 días para hacer el down payment, ¿no? Y el banco nunca te presta en 30 días. Es imposible porque, como les dije, con nuevas reglas de los bancos, cumplimiento, etcétera, los bancos normalmente tardan varios meses para prestar. ¿Qué hace entonces el desarrollador? Va conmigo, con el fondo, y dice, mira, me urge esta oportunidad, te presto, pongo todo en colateral. El colateral vale 2 veces el préstamo, o a veces 2 veces, a veces 130%, 140%. Estamos hablando de un LTV, que es el loan to value, en promedio es de 65%. Pero para adelantar algunas cosas, actualmente estamos viendo muchas oportunidades donde desarrolladores están dispuestos a poner todavía más colateral porque estamos en una crisis y están teniendo más dificultades para tener financiamiento. Entonces estamos viendo deals donde nos pagan 1% por mes y el LTV, el loan to value, es 50%. Entonces, si por ejemplo un terreno vale 1 millón o un inmueble vale 1 millón y tenemos una valoración actual de ahora y realmente sabemos que dentro de la crisis vale esto, nosotros solo prestamos 500 y tenemos el derecho sobre el colateral completo. Entonces, eso obviamente lo hace muy, muy seguro. Solo para darles un ejemplo, qué tan seguro es esto, tengo aquí una gráfica, espero que la pueden ver bien, que es el ejemplo de Reino Unido. Reino Unido actualmente es el mercado más importante, ¿no?, para nosotros, donde hacemos esta estrategia. También tenemos un poco en Alemania, en otros mercados, pero en el Reino Unido, por ejemplo, cuando tuvimos una crisis de housing, realmente una crisis fuerte, inmobiliaria, entre 2007 y el 2009, el precio promedio solo bajó 20%. Entonces, si yo tengo un préstamo con una duración de 6 meses y mi loan to value es 50%, no pierdo dinero, solo perdería dinero si el sector inmobiliario caería 50% o más. Y eso realmente no ha pasado. Entonces, si uno tiene buena diversificación, lo hace en segmentos residenciales que no son volátiles, el riesgo es muy, muy bajo. Finalmente, el ejemplo que les iba a dar sobre un préstamo que hicimos directamente, que no es dentro de las demás categorías, que es el ejemplo de Starbucks. Nosotros hicimos un préstamo a Starbucks en Brasil. Realmente es el franchisee de Starbucks, que se llama South Rock, y nos está pagando una tasa de 13% en euros, y tenemos una duración de 3 años en este préstamo, pero también tenemos una provisión para obtener liquidez de otro fondo por si queremos o por si tenemos que salir del préstamo. Así que es un préstamo un poquito más largo, pero tenemos la opción de salir más temprano. Y la tasa es muy interesante, 13% en euros para un negocio que está comprobado globalmente de ser un éxito. En Brasil todavía hay muy pocos Starbucks, apenas están entrando y están expandiendo y necesitan mucho dinero, mucha financiación para la expansión. La empresa que se llama South Rock no solo tiene Starbucks, también tiene otras tiendas y también tiene TGI Fridays, que también se conoce aquí. Realmente son franquicias que están funcionando muy bien. Y lo que es más importante aún, damos el préstamo y recibimos colaterales que valen como 6 veces el préstamo que dimos a través de facturas, acciones y garantías personales. Entonces, fue realmente una oportunidad bastante única que hicimos y siempre estamos buscando ese tipo de oportunidades. Típicamente alguien que necesita capital para la expansión o alguien que tiene que completar para un deal. Si están dispuestos a darnos mucho colateral, estamos interesados. Porque en el deuda privada, como dije inicialmente, el enfoque principal es el enfoque sobre el colateral. Se tiene que tener una valoración actual del colateral. Nosotros solo prestamos una parte del colateral, 50, 60, 70%, dependiendo un poquito de qué mercado estamos hablando y qué tipo de colateral. Lo que obviamente significa que es muy difícil perder dinero, es muy difícil perder dinero. Entonces voy a saltar nuevamente a la gráfica inicial con el desempeño del fondo. No es algo que estoy inventando en este momento porque realmente ya tenemos el track comprobado de la poca volatilidad que tenemos con ese tipo de estrategias y sobre todo el ejemplo más reciente de la crisis
vimos que cuando otros activos caen, este tipo de estrategias con garantías tan fuertes siguen teniendo un retorno muy, muy estable. Entonces, para concluir, bueno, voy a hablar un poco más de la duración porque yo pienso que la duración es muy importante para nosotros. Como dije al principio, el enfoque es garantías fuertes y duración corta. ¿Por qué duración corta? Porque eso nos permite aprovecharnos de nuevas oportunidades. Por ejemplo, el factoring, como tenemos una duración promedia de 45 días, constantemente tenemos liquidez que está entrando al mercado. Y como ahora tenemos deals mucho más interesantes y tenemos el cash que entra a la cuenta, ya podemos aprovecharnos de oportunidades más interesantes que ahora estamos viendo en el mercado. Otros fondos, como fondos de gestoras muy grandes que mencioné al principio, como Blackstone, que tal vez tenían un fondo de deuda privada ilíquida, que es closed-end, que los inversionistas solo pueden invertir en un momento y después se quedan invertidos 5 o 10 años. Obviamente, invierten el dinero con duración más larga y se quedan invertidos. Ellos, por ejemplo, ahora no tendrían la oportunidad de aprovechar de nuevas oportunidades, ¿no? En promedio, si estamos viendo la liquidez del portafolio, tenemos un 10% que tenemos disponible ahora porque está en cash, tenemos más 8% que está venciendo en un mes, luego tenemos en 3 meses ya podemos tener más de una tercera parte del fondo y a 6 meses ya tenemos una gran parte del fondo, 80% del fondo que podría estar líquido. Entonces, eso es realmente clave porque con una duración más corta, obviamente hay mucho más visibilidad y hay mucho menos riesgo. Importante también la diversificación que les mencioné, que tenemos aquí en la gráfica. Actualmente tenemos más de 10,000 prestatarios. En promedio, estamos hablando de un préstamo de menos de $100,000. Y como les dije, la duración en promedio, como también se ve aquí, es 4.5 meses. Es muy importante porque estamos hablando de un portafolio de más de 100 millones que estamos manejando. Entonces ya pueden ver qué tipo de diversificación estamos obteniendo en esta estrategia. ¿Cómo estamos posicionados actualmente? Tenemos una buena diversificación en diferentes regiones. Tenemos 40% en Norteamérica. Eso realmente es el objetivo del fondo, de siempre tener como 40% en Norteamérica, 30% en Europa y 25% en Latinoamérica. En Latinoamérica actualmente tenemos un poco menos. Esa es la asignación objetiva. Actualmente tenemos un poco menos porque queremos ser más conservadores en este momento, invertir más en países más estables, como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, donde también vemos que en la crisis posiblemente van a tener un desempeño más fuerte y una reacción más fuerte por parte de los bancos centrales. En LATAM lo que hemos hecho es como el ejemplo de Brasil que les mencioné del Starbucks, y también tenemos factoring en Brasil, pero que hoy en día es menos de 10% del portafolio. Luego, en las diferentes estrategias, bridge loans, el objetivo es tener 35% en bridge loans, luego 30% en factoring, 15% en trade finance y 16% en otras oportunidades de crédito. Actualmente tenemos 50% en bridge loans porque pensamos que real estate, sobre todo residencial, en esta crisis es la parte más conservadora que tenemos en el portafolio y reducimos un poco factoring. Más adelante, tal vez vamos a aumentar nuevamente la exposición a factoring cuando ya vamos a estar saliendo de la crisis. Y como Romain dijo, probablemente para realmente salir de la crisis, eso va a durar y posiblemente va a ser en el 2021, cuando ya tengamos, ojalá, una vacuna para el virus y ya no tenemos que vivir con distanciamiento social y home office y todo ese tipo de cosas. Si combinamos todas esas estrategias en diferentes países, como dije, como vieron en la gráfica, hay muy poca volatilidad y podemos lograr un retorno objetivo de 8%, ¿no? Y lo que también es importante, nosotros damos a los clientes inversionistas la opción de invertir en diferentes clases. En dólares, por ejemplo, también en euros, tenemos una clase que paga dividendos. En dólares, el dividendo anual es 6% y 6% lo mantenemos fijo, no lo variamos. Es 6% por año
y lo hacemos en pagos trimestrales. ¿Qué significa esto? Que cada 3 meses el fondo paga un dividendo de 1.5%. Y esos pagos lo hacemos en abril, en julio, luego en octubre y luego en enero. O sea, cada 3 meses, 1.5%. Les puse aquí nuevamente el track record del fondo y cómo se ha comportado recientemente. Tal vez aquí es un poco pequeño para leer, pero toda esta información también está en nuestro fact sheet que ustedes pueden obtener a través de KIB Family Office o a través de Kachi Investment Group, donde pueden ver exactamente el desempeño de mes por mes que tenemos en el fondo. Lo que es muy, muy importante es, como les dije al principio, es un fondo SICAV en Luxemburgo. Luxemburgo es la mejor jurisdicción para tener un fondo porque hay mucha protección para los inversionistas y muy buena regulación. Nosotros trabajamos con instituciones muy reconocidas, que, por ejemplo, un administrador independiente también que calcula el NAV. No somos nosotros que calculamos el valor del fondo, sino es un administrador independiente que se llama Circle Investment Group, que lo hace en una manera mensual. Tenemos un gestor independiente que se llama Fuchs Asset Management. Ellos tienen billions en activos que ellos tienen que aprobar todas las inversiones que estamos haciendo. Es realmente un doble due diligence que se hace. Tenemos auditoría a través de KPMG, que ahora estamos en el proceso de auditoría. Tenemos un banco custodio, que es Pont de Patrimoine Privé en Luxemburgo. Y ahora, para finalizar, el punto, yo pienso que es uno de los puntos realmente más importantes, porque hasta ahora han escuchado que la deuda privada, como nosotros lo hacemos, es mucho más segura, hay más protección, no hay volatilidad, los retornos son mucho más altos, digamos, comparado con los bonos corporativos. Y lo que es realmente muy importante es que normalmente cuando uno tiene oportunidades tan buenas, son ilíquidas, como los private equities, ¿no? Que tienen un rendimiento muy alto y porque pueden invertir a largo plazo. En nuestro caso, no es así. El fondo tiene liquidez mensual. Eso significa que es un fondo abierto que uno puede invertir todos los meses. Cada final del mes estamos recibiendo las suscripciones, ¿no? Por ejemplo, si ahora alguien quiere suscribir ahora, en mayo, la inversión se hace hacia finales de mayo y en junio uno ya está 100% invertido y ya está participando en el desempeño positivo del fondo. Y también uno puede salir mensualmente del fondo con una notificación de 45 días. Tenemos diferentes clases, no voy a entrar demasiado en detalles, tenemos euros, dólares, retail, institucional, accumulation, dividendo, tenemos diferentes mínimos, todo eso pueden ver en los fact sheets. Lo más importante es realmente tenemos una inversión conservadora con liquidez mensual que en dólares nos da un rendimiento esperado de 8% y que paga un dividendo de 6% y realmente un portafolio que está hecho para ser resiliente, para ser robusto en tiempos difíciles como ahora, porque tiene mucha protección. Creo que eso realmente es el mensaje principal del fondo. Y bueno, con esto termino la presentación y yo pienso que ustedes han tenido la oportunidad de hacer preguntas, entonces para mí y para Romain, entonces yo pienso que podemos abrir el floor para las preguntas. Exactamente, muchas gracias Pascal. Señoras y señores, en la parte inferior de su pantalla tiene una sección que se llama Q&A, que les permite hacer cualquier tipo de pregunta. Yo creo que tenemos 10 minutos frente a nosotros para contestar a cualquier interrogación que pueda tener. Así es. Yo, si quieren, les empiezo a leer las preguntas. No sé si vamos a alcanzarlas a leer todas, pero por lo menos contestamos en público algunas y luego cualquier cosa enviamos por email. Ok, la primera. ¿Cómo invierto en el fondo? Ok, voy a tomar esta, Pascal, si quieres. El fondo se puede comprar desde cualquier cuenta de inversiones en banco privada o en casa de valores locales. Realmente no hay limitación desde dónde se puede comprar este fondo. Obviamente, el Grupo Caribe le puede apoyar en abrir tal cuenta, o si tiene ya una cuenta existente, les podemos ayudar
con la documentación legal necesaria para realmente realizar este tipo de suscripción. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Pascal Roner, mencionaste que en Latinoamérica la ponderación que mantiene es menor siendo un 25%. ¿Cuál fue el criterio de evolución para encontrar menos sólida? ¿Habrá sido las revueltas sociales post-coronavirus, un riesgo de impago mayor o retorno sobre la inversión menor? No sé si repito la pregunta. Sí, sí, bueno, en realidad lo que teníamos en Brasil fue principalmente, en Latinoamérica, perdón, fue principalmente en Brasil. Y vimos obviamente que Brasil ahora está pasando por un momento económico un poquito más complicado. No tenemos exposición a otros países latinoamericanos, porque para nosotros un factor que no mencioné es lo más importante para nosotros es cómo nos protege la ley. Porque es importante tener un colateral fuerte, pero la ley también te tiene que proteger. En algunos países nosotros no nos sentimos cómodos porque no es tan fácil de tomar posesión en un colateral y después poder venderlo. Por ejemplo, por eso no invertiríamos en este momento en Panamá, porque hay falta de liquidez y la ley no nos protege lo suficiente. En Brasil nos gustó por la parte de factoring y para algunos otros segmentos porque la ley te protege. Es una industria completamente regulada y transparente y nos gustó y hay colaterales muy fuertes. Pero estamos viendo que obviamente el fondo no pierde dinero, no estamos perdiendo dinero en Brasil, pero estamos viendo que puede haber retrasos de pago y se tienen que tomar algunas provisiones para esto. Y eso es una cosa que decidimos de reducir un poco la exposición porque pensamos que en momentos de estrés es mejor tener exposición a mercados más desarrollados donde realmente el riesgo económico es un poquito más bajo. En Brasil lo que es importante es que la moneda está completamente cubierta. Lo que tenemos ahora en Brasil, aunque haya una depreciación del real, lo que estamos viendo ahora, eso no nos afecta para nada. No estamos perdiendo dinero, pero pensamos que el retorno comparado con el riesgo en este momento es un poquito más bajo en Brasil comparado con otros países como Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, donde ahora nos sentimos un poquito más cómodos. Ok, ok, tenemos más preguntas. ¿Cuál es la inversión mínima clase retail? Bueno, en la realidad, la inversión mínima en retail son 125.000 euros. Es por ley de Luxemburgo. Pero es muy importante saber que para el fondo, el inversionista no es el cliente final, sino el banco custodio como nominee shareholder. Entonces, si uno invierte a través de un banco o también a través de KIB Family Office, por ejemplo, donde ellos ya tienen holdings, el mínimo es más bajo, es mucho más flexible. Entonces, en retail también podemos aceptar tickets más bajos sin problemas. Y Romo, tal vez tú quieres agregar alguna cosa, porque yo pienso que es realmente también hacer una ventaja de tener pooling de inversionistas para tener acceso a diferentes clases. Es correcto, gracias Pascal. El importante nacional que KIB Family Office ha sido invirtiendo junto con sus clientes dentro de los fondos cash, lo que nos permite es a veces darle accesos a clientes a la clase institucional, que usualmente es reservado por un mínimo de $1 millón por un monto mucho menor, caso por caso, obviamente. Por temas específicos, le invito obviamente a comunicarse con su asesor, con mis personas. Con mucho gusto podemos ver esas cosas en detalles. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Tenemos otra pregunta. Ok, ¿por qué bajó la rentabilidad en marzo y cuál es la proyección de rentabilidad por el resto del año? Ok. Bueno, en marzo el fondo en dólares institucionales subió 0.2%, que es verdad que es un poquito por debajo del promedio histórico, pero aún así fue un rendimiento positivo en un mes complicado en general en los mercados financieros. La razón principal es que cuando nosotros vimos que viene una crisis, para ser extra conservadores y prudentes, decidimos de mantener más efectivo en el fondo. ¿Por qué? Porque si alguien quiere vender, por alguna razón, nosotros queremos siempre ser capaces de
de poder hacerlo y de hacer los redemption. Y a veces cuando hay una crisis muy fuerte y la gente necesita efectivo, a veces uno vende productos que son muy buenos solo porque tienen un retorno positivo, porque han subido mucho. Entonces queríamos tener un poco más de efectivo. Lo que realmente pasó fue lo contrario. Nosotros no tuvimos redemption, sino tuvimos más subscriptions, más gente que compró el fondo, tal vez porque vieron que realmente el rendimiento es muy robusto y es muy difícil encontrar rendimiento en otros segmentos. Entonces recibimos nuevo dinero, que significó que el efectivo todavía fue más alto de lo que nosotros planeamos. Entonces ya en este mes, por ser tan conservadores, el rendimiento fue un poquito más bajo. Pero eso cuando ahora ya estamos invirtiendo nuevamente parte del cash y pensamos que el rendimiento va a subir nuevamente y nos sentimos muy, muy cómodos con cumplir el retorno objetivo para el 2020. Y claramente seguimos pagando los dividendos y todo como prometido. Súper, muchísimas gracias, Pascal. Vamos a hacer la última pregunta. Tenemos muchas, pero bueno, nos dedicaremos a responderlas después. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero la última. ¿Los rendimientos indicados en el fondo, 8%, es neto o debe descontarse las comisiones por administración y las comisiones por rendimiento? No, 8 es neto de todos los fees. Entonces, ya todo está descontado. Neto, lo que gana el inversionista es 8%. Súper, muchísimas gracias. A los que no pudimos responderles sus preguntas, tengan por seguro que vamos a responderlas. Se despiden ustedes, que son los principales. Bueno, de mi parte, nuevamente muchas gracias por su atención. Esperemos que todos estén de buena salud. Sabemos que también aquí estamos trabajando desde la casa y cualquier duda, pregunta adicional también tienen toda la disponibilidad de nosotros. Nuevamente, muchas gracias también a KIB Family Office, que siempre nos han confiado y apoyado. Así que, gracias. Gracias, Pascal. Y gracias a todos otra vez por atender este primer webinar del año. Lo siento muchísimo, no hemos tenido el tiempo de contestar a todas las preguntas. Yo veo bastantes y me alegra mucho. Y les invito a acercarse o de mi persona o de su asesor financiero de KIB y con mucho gusto le contestaremos. Desafortunadamente tenemos que terminar porque tenemos las sesiones en 2 minutos. Para los que se sienten más confortables en inglés, obviamente se pueden quedar con nosotros. Y con los demás, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias y bueno, damos por terminada este seminario web y hasta la próxima. ¿Ok? Chao. Hasta luego. Hasta luego.